Bueno, pues buenas tardes. Soy Miguel Marroquí, ¿vale? Consultor en Autentia, una empresa donde nos gusta hacer las cosas bien. Y nada, la charla va a tratar sobre testing y TDD. Imagino que muchos de vosotros habéis venido sobre todo por la parte del TDD, pero creo que es importante tener una buena base sobre el testing antes de eso, ¿vale? Entonces, aunque ya conozcáis muchos conceptos, espero que por lo menos os podáis llevar algo nuevo, ¿vale? De la parte de testing. Para empezar a hablar sobre el testing, creo que es importante primero hablar sobre la razón por la que hacemos testing, ¿no? Que es la parte de los bugs, ¿vale? ¿Qué es un bug? Vale, pues un bug es un error no intencionado en un programa o sistema de software que desencadena un resultado indeseado. Vale, al final, ¿esto qué quiere decir? Que lo que estamos provocando es una mala experiencia en el usuario. Y al final creo que nuestro rol como desarrolladores de software es muy importante, ya que se desarrolla software para usuarios, es muy importante poner un foco especial en lo que afecta de forma negativa al usuario, ¿vale? Entonces creo que hay que tener un foco bien puesto y delimitado en los bugs, o intentar corregirlos. Podemos separar los errores en dos tipos, ¿vale? Errores de ejecución y errores lógicos. Los errores de ejecución son cuando el sistema sufre un problema y somos conscientes de ello, ¿vale? Eso quiere decir que la aplicación o el software le da un feedback al usuario. El usuario es consciente de que algo ha ocurrido y algo ha ido mal. Estos errores pueden desencadenar en pérdidas económicas, en pérdidas de clientes. Al final, si algo determina el mundo del software es que la gente quiere las cosas rápido, ¿vale? Nos pasa a nosotros mismos como usuarios. Si vamos a una tienda online y no podemos comprar, en 10 segundos vamos a mirar el siguiente resultado en Google. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Intentar corregir en la medida de lo posible este tipo de errores. Luego tenemos los errores lógicos, ¿vale? Todo funciona correctamente, pero el resultado no coincide con los requisitos funcionales. El software nos engaña. Estos errores son muy complicados de encontrar. ¿Por qué? Porque al final, si estamos, por ejemplo, en un sistema que está haciendo un cálculo, detectar que ese cálculo es erróneo es complicado. Y al final aquí lo que perdemos es la confianza del cliente, del usuario, ¿vale? Porque deja de confiar en que los resultados sean los correctos. Coste de los bugs. Aquí, bueno, si hacéis una búsqueda, pues podéis ver muchos casos que han tenido pues unos costes bastante interesantes, por así decir. Y bueno, he puesto algunos ejemplos. Tenemos la explosión del Ariane, que era un cohete, ¿vale? El Ariane 5 se basó en código del Ariane 4, la versión anterior, y en una variable de 64 bits con decimales se transformaba en una variable de 16 bits sin decimales. Es decir, un float lo basábamos en un entero. Y teníamos un coste de 370 millones de dólares por ese error. Otro caso, una sonda que se lanzó, que había una comunicación entre dos aplicativos y uno trabajaba con el sistema anglosajón y el otro trabajaba con el sistema métrico decimal. Pues por ese fallo, 655 millones de dólares en pérdidas. Y luego frenos de Toyota, que por un problema de software, sistema antibloqueo, 3.000 millones de dólares. Al final, lo que podemos sacar de aquí es que muchas veces pensamos que cuando hay un coste económico muy grande, como pueden ser estos ejemplos, hay un error muy complicado de solucionar, o errores que solo podría solucionar el mejor ingeniero de España o de Estados Unidos. Pues no, este tipo de errores cualquier persona recién titulada podría haberlo solucionado, ¿vale? Por desgracia, no solo hay costes económicos, también hay costes mortales, por suerte no hay muchos, pero bueno, un ejemplo es el TERA-25, una máquina de radiodiagnóstico que por una condición de carrera emitía radiación a máxima potencia y murieron 5 personas, ¿vale? Otro ejemplo es en una base militar, un cañón antimisiles, por un problema en el redondeo con el tiempo, no funcionó cuando tenía que funcionar y murieron 28 víctimas mortales. Claro, al final, en base a estas cosas, luego ves que la gente dice, no, es que los test son caros. Yo creo que esto es más caro. Y claro, estos son ejemplos que se han llevado al extremo en cuanto al costo económico, pero todos los bugs tienen costes, todos. Pueden tener más o menos, todos tienen costes. Y creo que al final es parte de nosotros también intentar no... Creo que
es una parte importante intentar evitar estas cosas. Creo que es parte de ser profesionales, ¿no? Aunque desde arriba nos digan que no, tenemos que nosotros que hacer fuerza para intentar cubrir que esto no ocurra. Vale, ¿qué es el testing? Es una parte del proceso de control de calidad que consiste en verificar y validar la funcionalidad de un programa o de una aplicación de software. También la definición no estaría completa porque también hay test que no son funcionales, pero al final lo importante de aquí es proceso de control de calidad. Si yo voy a mi stakeholder o a mis clientes y yo les digo, vale, tengo aquí mi software desarrollado y tengo 500 casos de uso que se están probando. Eso habla muy bien de mi software. Eso quiere decir, si tengo los test bien hechos, quiere decir que tengo 500 casos de uso que estoy confirmando, asegurando que no tienen problemas, que no tienen errores, ¿vale? Y claro, al final es algo que da mucha seguridad, ¿no? De parte a los clientes. ¿Por qué es importante? La satisfacción del cliente y los stakeholders, ¿vale? Lo que justo acabamos de hablar. Claramente, pues si no tenemos bugs, pues no vamos a tener eso que hemos hablado al principio de problemas, de no me funciona esta aplicación, de tengo estos errores, frustración, pues eso se va a evitar en lo máximo, mucho más que si no tenemos test. Confianza en nuestros desarrollos, esto también es un punto muy importante. Al final, si nosotros estamos haciendo subidas a producción, ya sea cada semana o ya sea cada 3 meses, si nosotros tenemos una buena batería de test que nos cubran, vamos a subir a producción sin que nos tiemblen las piernas. O sea, yo he vivido en experiencia propia cómo he estado en proyectos en los que no habían test y subir a producción daba miedo. Porque por mucho que tú hagas pruebas funcionales, manuales, las pruebas funcionales manuales nunca van a cubrir todos los casos posibles y cuanto más crece el proyecto, pues más difícil es cubrirlo. Son imprescindibles para integración continua y entrega continua, ¿vale? Si tenemos un entorno CI/CD, yo creo que no se puede considerar un entorno de integración y entrega continua sin tener test automáticos, porque si tú tienes que subir cada semana a producción, pues tú me dirás, si cada vez que estás subiendo a producción no te da tiempo, no tienes tiempo para hacer las suficientes pruebas manuales para dar un poco de confianza que ese desarrollo está bien. Y prevenir versus encontrar bugs en producción, ¿vale? Al final los tests no nos, no nos arreglan los bugs, no es que nos arreglen los bugs, los tests lo que nos hacen es que en la etapa o en el ciclo inicial del software, en el ciclo de desarrollo, en la etapa de desarrollo, vamos a tener o vamos a encontrar esos bugs que se nos puedan producir. O sea, al final lo que estamos haciendo es adelantarnos en el tiempo para que esos bugs no lleguen a nuestro cliente, no lleguen al usuario final. Si no tengo test, ¿nunca tendré bugs? Pues lamentablemente sí, seguiremos teniendo bugs. Muchos menos, pero seguiremos teniendo bugs. Pero muchísimos menos. ¿Y cuál es el punto más importante? Que la cantidad de bugs irá disminuyendo con el paso del tiempo para una misma funcionalidad. Es decir, conforme yo vaya usando la aplicación, los clientes vayan usando la aplicación y vayan reportando bugs, yo voy solucionando esos bugs y entonces irá disminuyendo cada vez más los bugs. Y vosotros diréis, bueno, pero es que eso sin test también es así. Pues no. ¿Por qué? Porque si yo no tengo test, yo no cubro la funcionalidad anterior. Por lo tanto, cuando yo haga un cambio, lo que pueda ser que esté pasando es que provoque otro bug en otro sitio o incluso más bugs. El que he arreglado me ha roto más. Cuando tengo una cobertura de los casos de usos anteriores, estoy cubierto y sé que lo que arregla no rompe el resto, ¿vale? Por lo tanto, siempre es una buena praxis que cuando encontramos un bug, lo arreglemos, pero también tengamos el test de ese escenario para que no se vuelva a producir el mismo bug. Tipos de test. Bueno, pues lo podemos separar en dos grandes bloques que son funcionales, ¿vale? Y no funcionales. Los funcionales al final pues son los unitarios, integración, ¿vale? La aceptación, los de end-to-end, los de regresión. Y los no funcionales, ¿vale? Que son más a nivel operacional, pues de rendimiento, de seguridad, ¿vale? Pruebas de estrés, todo eso. Pirámide del test, ¿vale? Imagino que la habréis visto ya por internet, supongo, creo que era Mike Cohn o algo así quien la hizo. Y bueno, la pirámide del test nos dice un poco cómo deberíamos tener los tests en nuestro sistema, ¿vale? Los test de más abajo, ¿vale? Los que están en la base de la pirámide, son más aislados y mucho más rápidos.
Conforme se va creciendo, se va subiendo arriba a la parte de la pirámide, a la punta, tenemos test con mucha más integración entre ellos y mucho más lentos, ¿vale? Entonces la idea es que nuestra aplicación, perdón, tenga como base la gran mayoría de test sean unitarios, ¿vale? En una segunda, digamos que teniendo un poco menos de test de ese tipo de integración y ya teniendo muchos menos test, pues de end-to-end o de UX, ¿vale? Unit test, ¿vale? Nos vamos a enfocar sobre todo en esta charla en los unit test, ¿vale? Prueban de forma individual y aislada funciones y o métodos. Cualquier dependencia debe ser gestionada simulando el resultado. Esto es un punto importante. Al final los test unitarios tienen que ser deterministas, ¿vale? Tienen que dar siempre el mismo resultado. Entonces, si yo tengo dependencias, si yo tengo factores externos que alteran el resultado de mi test, no estoy cumpliendo con ese objetivo, ¿no? De que sea determinista, con esa característica. Por lo tanto, lo que se hace es lo que se llama moquear, ¿vale? Mock, spy, stop, como queréis llamarlo. Lo que se hace es lo que se llama moquear, que lo que hacemos es, cuando vamos a llamar a una dependencia, hacemos un fake de esa llamada, ¿vale? Y simulamos o devolvemos el valor que a nosotros nos interese para crear un escenario concreto, ¿vale? Son las pruebas automatizadas más rápidas y de menor coste, ya lo hemos visto. Errores muy acotados y fáciles de identificar. Claro, al final, si tenemos un test unitario que prueba de forma unitaria una funcionalidad, aún encima lo tenemos determinista, es decir, que siempre va a dar el mismo resultado, ¿qué va a pasar? Que cuando tengamos un problema, vamos a saber de forma muy rápida dónde está el problema. Si yo estoy probando que se envíe un mail y me da un error en ese caso de uso de enviar ese mail, sé que ahí tengo un problema, no estoy enviando el mail, ¿vale? Cuando tenemos test, como hemos hablado antes, de integración o test end-to-end, claro, el flujo es tan grande e intervienen tantas dependencias que detectar el error es mucho más complicado. Sabemos que tenemos el error, pero nos cuesta más identificarlo. Bueno, aquí voy a enseñar un bloque, ¿vale? De un test que imagino que muchos de vosotros ya lo habéis visto, pero para los que no, pues lo voy a explicar un poco así por encima, ¿vale? Al final tenemos en la parte de arriba es un poco la preparación del caso de uso. Y nada, en el primer bloque tenemos la parte de crear el escenario, generar el escenario, ¿vale? Nos creamos el user, que va a ser la respuesta del método que queremos probar, o sea, la respuesta de la dependencia que queremos moquear, ¿vale? Generamos un mock, ¿vale? De user repository. Luego, el when lo que hace al final es, pues, cuando se llame a este método, vamos a devolver con el then justo el objeto que hemos generado arriba, ¿vale? El mail service no devuelve nada y lo tenemos que moquear porque, primero, no queremos que haga la llamada real y segundo, los mocks también tienen otra funcionalidad que es que nos permiten espiar ese método. Entonces podemos saber con qué valores se llama, cuántas veces se llama y eso nos sirve para también poder, digamos, que identificar mejor los problemas que puedan surgir. ¿Vale? Bueno, en la parte del when es muy sencilla, simplemente se llama al método que quiero probar. Y en la parte del then es donde hago los assets, donde hago las verificaciones, ¿vale? El asset equals o asset true, al final lo que hago es comparar directamente un resultado, que es el resultado que puede ser que me devuelva, que normalmente me devuelve el método que estoy probando, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues estoy viendo que en el inserted user get ID, pues sea distinto de cero, es decir, estoy comprobando que realmente se inserta y se genera un ID. Y luego tengo los verify. Los verify sirve para verificar cuántas veces se llama un método y si se llama, ¿vale? Y esto nos sirve, pues eso, cuando hayan casuísticas que hagan que no se llame a un método y otro sí, o cuando no nos devuelve un valor y queremos saber si se está llamando o invocando. Y bueno, solo para que lo sepáis, el times indica el número de veces que se llama. Cuando no se pone, es uno por defecto, ¿vale? Lo he puesto ahí pues, para que veáis que se puede especificar el número concreto. Vale, buenas prácticas. No deben verse afectados por agentes externos teniendo un resultado determinista. Esto ya lo hemos hablado. Claro, aquí hay un ejemplo que he visto en alguna ocasión y es con las fechas. Cuando tenemos código que está en base a un determinado tiempo, hace una acción u otra, hay veces que llega a ver hasta if en test para, según la hora, hacer una cosa u otra. Entonces, claro, eso lo tenemos que moquear al final, es una dependencia también.
aunque no sea una clase nuestra, es una dependencia, ¿vale? Depende del lenguaje donde estoy trabajando, pues tendré diferentes soluciones. En Java tenemos una clase que se llama clock y, bueno, la podemos inyectar como dependencia. Utilizamos clock para saber la hora del sistema y clock tiene un método que se llama fixed que nos permite definir una hora concreta y con eso podemos hacer que un código o un método que era en base a la hora, pues hacerlo determinista para que siempre sea una hora concreta. Vale, debe quedar reflejado el objetivo del test. Esto también es súper importante. ¿Por qué? Si yo tengo un método que se llama notify, ¿vale? Pues, vale, sí, yo veo que es un método notify, muy bien. Y que está verificando que se envían notificaciones de mail. Perfecto. Pero no me está diciendo nada en realidad. No me está diciendo por qué se llama dos veces a client mail, o sea, perdona, a send, por qué se llama una vez a send console order, por qué no se llama nunca a send new order. No me está diciendo nada. Si yo a este T le cambio el nombre y le pongo cuando un usuario tenga impagos, cancelar pedido, pues yo estoy teniendo un caso de uso. Ya me ha dicho un montón de cosas. Ya entiendo lo que está pasando. Entonces, es súper importante que definamos en el nombre bueno, el nombre o como sea, porque al final también hay runners de test que nos permiten hasta poner strings, ¿vale? Pero es importante eso. Yo tuve un caso concreto que recuerdo que con un compañero tiramos de control de versiones, tiramos de Git, intentando ver qué narices pasaba, porque era, en este caso, era un test de integración, pero tuvimos que cambiar la parte de los datos que utilizamos para el test de integración y se rompió un test. Y no conseguimos saber cuál era el objetivo del test. O sea, por más que lo intentamos, al final tuvimos que borrarlo. Y vosotros podéis pensar, pues lo borras, si ya no cumple, pues no. ¿Por qué? Los tests se supone que están para cubrir un caso de uso. Si tú borras un test sin saber lo que hace el test, estás tal vez provocando que haya un caso que no se esté cubriendo y que haya un futuro bug, ¿vale? Entonces es importante que si tenemos que borrar un test, tenemos que saber qué hace ese test para saber si se puede borrar o no, ¿vale? Vale, las estructuras de los tests utilizando AAA, GWT, bueno, al final es lo mismo, ¿vale? Tiene diferente nomenclatura. Yo uso siempre, bueno, yo suelo usar la de, es que es lo mismo, realmente no hace falta tampoco ni poner los comentarios, pero bueno, es lo que mejor os venga, pero la de GWT es dado, cuándo y entonces, ¿no? O sea, al final es, pues dado eso, cuando ejecute esto, entonces pasa esto, pero es lo mismo, simplemente es intentar separar en tres bloques la parte del test y definir bien los bloques, no hace falta poner ni los comentarios, yo esto lo he puesto para que quede más claro, pero al final, pues tú ves que el primer bloque tiene que ser donde genero el estado de la prueba con la casuística que quiero, la ejecución y luego las aserciones, ¿vale? Verificaciones. Y seguir utilizar una convención común en todo el proyecto. Al final, también es importante que en el equipo os hablemos, la que más nos guste, hay muchas, la que más nos guste la intentamos al final homogenizar y utilizar siempre la misma. Tiene un sentido que en cada test haya una nomenclatura o un naming distinto. Vale, evitar aplicar algoritmos o lógica a los tests. Esto es un poco lo que os he hablado antes, ¿no? No hay que intentar no meterle lógica a los tests. Al final tenemos tests muy frágiles. Si estamos emulando con una lógica lo que hace el test de producción, tenemos tests súper frágiles y aparte que no es una buena práctica. Y luego, va más allá, hay que intentar, que esto también lo veo mucho, no utilizar métodos. Imaginaros que yo, métodos para hacer la parte de las excepciones, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una utilería de strings que me quita los espacios y yo estoy comprobando que una clase, pues un método, me quite los espacios. Yo ahí estoy teniendo una dependencia en el propio test. Tenéis que intentar evitar eso, ¿vale? Es mucho más sencillo, mucho más simple y a prueba de fuego que yo directamente ponga literal. Es como, para que lo veáis más claro, es como si yo estoy haciendo una prueba de una calculadora de método suma y pongo 3 más 4 y en vez de poner un 7 en la parte de lo esperado, pongo 3 más 4. O sea, no tendría sentido, ¿no? Queda mucho más evidente, más claro que justo lo que necesito, lo que espero recibir. Vale, uso de patrones y clean code, ¿vale? En los tests también hay que intentar hacer las cosas simples y bueno, si no conocéis el Object Model, es muy interesante, ¿vale? Echarle un vistazo, es para temas de métodos creacionales, para crear
tema de objetos para las pruebas, para los mocks, y está muy, muy bien. Los ases o verificaciones deben alinearse al objetivo del test, y esto sí que es algo que ahora en el TDD, cuando veamos la parte del bloque del TDD, se evita mucho y es muy interesante porque nos pasa mucho, o sea, a mí también me pasaba, que cuando estamos haciendo pruebas o test, probamos un montón de cosas. Es decir, verificamos que un montón de cosas se están cumpliendo. Si yo cuando hago, imaginaros, me he puesto Notify porque era del ejemplo de antes, ¿vale? Pero imaginaros que es un registrar usuario o lo que sea. En este caso, por ejemplo, Notify, lo que estoy haciendo es probar notificaciones, pero también pruebo que se llama order repository. También pruebo que los ítems son mayores que 0. Si estoy comprobando algo de notificaciones, ¿qué me importa el order repository? Al final es eso, ¿no? Si nosotros estamos probando que cuando en cada método, imaginaros que estoy haciendo una batería de test sobre una parte de registrar usuario y tengo 15 métodos y en los 15 métodos pruebo las mismas cosas, ¿sabéis qué va a pasar? Que cuando tenga un cambio de funcionalidad voy a tener que cambiar los 15 métodos de test, o sea, los 15 test, los voy a tener que cambiar porque voy a tener test muy frágiles. Hay que intentar evitar eso. Claro, esto va junto a la de abajo. Cada test debería testear una casuística concreta. Esto va unido, esas dos características van unidas. Yo necesito cada caso de uso testearlo por separado y cada caso de uso va a tener sus propias verificaciones. Si yo tengo si yo tengo un proceso de registrar usuario que lo que hace es guardar en la base de datos y lo que hace es enviar un mail, pues me voy a hacer un test que haga envío mail cuando se registre un usuario, se envía correctamente. Se guarda en la base de datos cuando se registra un usuario, se guarda correctamente. Y si yo el día de mañana cambio la funcionalidad y ya no envío un mail, no afecto a otro test, solo afecto al de la casuística que estoy probando. No limitarse solo a Happy Path, ¿vale? O el camino feliz, o sea, no hacer solo solo al final lo perfecto, ¿vale? Hay que intentar también llegar a casos límite, hay que intentar también pues cubrir posibles cosas que se puedan dar, ¿no? Porque se manda un null o lo que sea, ¿no? Y ya empezamos con el TDD, ¿vale? Vale. He cogido esta definición, ¿vale? Test Driven Development es una metodología de desarrollo que se basa en que los requisitos del software se conviertan en casos de prueba. ¿Y por qué he cogido esta definición? Si buscáis una definición de TDD, lo más seguro es que veáis que pues, es el desarrollo guiado por pruebas, que consiste en que primero se hace la prueba y luego se hace el código. Es lo más típico, lo ponen en todos los sitios. Pero para mí eso es hablar de una forma muy simplista sobre el TDD, sinceramente. Eso creo que es la técnica con la que se hace el TDD, pero no son los resultados o lo que se consigue, ¿no? Para mí esto es mucho más representativo. Es una metodología de desarrollo que se basa en que los requisitos del software se convierten en casos de prueba, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que se trata en el TDD es de intentar, dada unos requisitos funcionales, desgranarlos, fragmentarlos e ir uno a uno de forma iterativa, llegando a cumplir el 100% de esos requisitos, ¿vale? Y una cosa muy importante, que a mí es lo que yo cuando empecé a aprender el TDD y todo esto, leí un artículo y había una parte de ese artículo que me llamó mucho la atención y es que al final hay una diferencia, o sea, una de las cosas diferenciadoras del TDD es que es una metodología de desarrollo. Claro, tú cuando le preguntas a la gente, oye, ¿tú cómo programas? Es decir, tú te dan una tarea y ¿cómo la haces? La gente no sabe contestar en realidad. Es decir, pararos a pensarlo. O sea, pues depende. Pues hay veces que hago una cosa, otras veces hago otra, depende de lo que me hayan dicho, qué tengo que hacer. No tienes una forma concreta de hacer las cosas. Al final, cuando tú haces las cosas de una forma concreta, lo normal es que siempre tengas un resultado esperado. Podrá ser malo o podrá ser bueno, pero siempre hacer las cosas de una manera determinada te da como resultado algo determinado, ¿vale? Entonces es algo bastante interesante, ¿no? Por lo menos de pararse a pensarlo. Y bueno, luego Kenbeck dijo una frase que, bueno, Kenbeck, si no lo sabéis, es quien inventó el TDD y, bueno, también es uno de los padres de String Programming y todo eso. El TDD fomenta los diseños simples e inspira confianza. Y esto también lo vamos a ir viendo ahora con los ejemplos. Al final es una forma muy, muy sencilla, si se sigue la metodología, de tener diseños lo más simple posible. Porque aquí vuelvo a recordar, que ya lo dije en las otras charlas, al final los buenos programadores no complican, simplifican, ¿vale? Los códigos siempre son, cuanto más simples, mejor. Vale, pues aquí tenemos el flujo que sí que conoceréis todos, seguro habéis visto alguna foto, ¿vale?
son los diferentes estados del TDD, ¿vale? Los diferentes pasos. Red, green, refactor. Esto, pues los que ya habéis hecho test sabéis que básicamente son los colores de los test, ¿no? Cuando en red es que ha dado un error y en green es que todo está bien, somos felices. Vale, pues vamos un poco a explicar qué se hace en cada proceso, ¿vale? Vale, en la parte del red creamos test de comportamiento y caso de uso. Vale, aquí hay que intentar siempre crear un único test, ¿vale? Intentar siempre crear el caso más sencillo y ser lo suficiente para que falle, ya está. O sea, yo creo el test, me falla, ya termina esa fase. Bueno, verificamos que el test falla. El green, vale, la parte de green. Ya tengo mi test que falla y tengo que hacer que ese test ya no falle. La idea del green es que arregle el test. Entonces, tengo que intentar realizar, o sea, hacer que ese test pase con el mínimo código imprescindible. Y esta parte es súper importante. De hecho, os va a chocar ahora cuando damos un ejemplo de decir, ¿pero por qué haces esa tontería? ¿No? Pues hay que intentar hacerlo con el mínimo código imprescindible, porque esa es la parte que nos va a conseguir o que nos va a llegar a hacer que tengamos diseño lo más simple posible. Codificamos la implementación, verificamos que el test pasa y luego verificamos que los otros test también pasan, que lo que hemos hecho ahora no ha roto lo demás. Vale, la parte de refactor, esta parte es un poco condicional, es decir, al final llegas a esta parte y te tienes que preguntar, ¿se puede mejorar el código? Pues si no se puede mejorar, pues pasamos otra vez a la parte de red. Si se puede mejorar, pues refactorizamos el código y ejecutamos la batería de test para verificar que ese refactor no ha roto los tests. Vale, vamos a ver un ejemplo con una kata, ¿vale? Se llama String Calculator. Y nada, la kata pues consiste en, vamos a pasar por una cadena un delimitador, el que nosotros queramos, y en base a ese delimitador va a separar los números y los va a sumar. Pasamos el limitador de los asteriscos y devuelve 6, ¿no? 1 más 2 más 3. Podemos también tener delimitadores múltiples, ¿vale? Luego otra característica va a ser, si no se especifica un delimitador, por efecto será coma, es decir, si pongo 1,2 y no especifica un delimitador, también hace la suma. Los saltos de línea entre números serán también un delimitador. Si yo pongo un salto de línea, 2, 3, también me va a hacer la suma de los tres números. Si se introduce algún número negativo, se lanzará una excepción. Y para cadenas vacías, devolverá 0. Entonces, ahora vais a ver que la parte de realizar TDD es muy sencilla. Es decir, no tiene nada. Vamos a hacer un ejemplo, prácticamente 3 pasos de esto, y ya vais a ver la mecánica. Lo difícil del TDD quizás es más la parte empírica, es la parte de practicar, es el enseñarse a desfragmentar, a analizar cuál es el caso de uso base y de ahí ir creciendo, y luego pues también practicar la parte del refactor, que si ya soléis hacer refactor, eso ya no tiene tanto que ver con el TDD, pero si no sabéis, no tenéis mucha práctica en hacer refactor, pues eso también poco a poco pues se va cogiendo y quizás es lo más complicado, porque ya os digo, la parte de la metodología del TDD no es complicada, ahora lo veremos. Vale, aquí lo que he hecho es juntar todos los requisitos de esta kata, pero esta kata en realidad viene ya de forma incremental, viene como emulando las funcionalidades que van apareciendo en un producto y que el Product Owner nos va dando de este producto, ¿vale? Pero quería que lo vierais así porque quiero que entendáis la importancia de fragmentar y analizar cuál es el caso de uso base para ir creciendo, porque si no, no tiene sentido. Si yo me pongo a hacer directamente el primer escenario, ya estoy haciendo todo mi código de golpe, ¿vale? No tendría mucho sentido. Hay que buscar la iteración. Vale, el primer requisito. Pues esto está definido así en la kata, ¿vale? Método que recibe dos números, no 5 ni 6 ni 7, 2. Como string separados por coma y devuelva su suma, ¿vale? Para cadena vacía devolverá 0 y si solo hay un número sin coma, devolverá el mismo número. Pues yo me voy a ir al caso base más sencillo, que quizás será pues el de devolver 0, ¿no? Pues me creo mi test. Ni siquiera tengo la clase aún generada, está en rojo porque no está generada, con mi ID la creo en un momento, que me da la opción, y la creo, ¿vale? Yo quiero recibir un 0 cuando mando algo vacío. ¿Qué es lo mínimo imprescindible que puedo hacer para que el test pase? Devolver un 0. Es que no hay más. Pasa el test, perfecto. Siguiente caso de uso. Ahora quiero que se devuelva un 3. ¿Vale? Ya noto un error. Si os dais cuenta aquí, claro, esto es muy sencillo en el sentido de que lo veis absurdo, pero
al final si tenéis desarrollos más complejos, esto nos ayuda mucho a identificar cuál es el problema, ¿vale? Cada test estamos viendo, pues, qué está pasando, qué esperamos y qué nos devuelve, ¿vale? Pues tengo un 3 y un 0, obviamente, porque solo devuelve un 0, ¿vale? Pues lo que hago es modificarlo. Antes tenía directamente un 0, pues el mínimo imprescindible para que ahora funcione el 3 y funcione lo anterior, porque no vamos a hacer solo que funcione el 3, tenemos que mantener que la otra lógica se respete. Pues me creo un if, que si es vacío, devuelvo un 0, y lo demás pues lo paso de un string, lo paso entero. ¿Vale? Paso un test, perfecto, y paso la batería, perfecto. Me voy al siguiente ejemplo. Bueno, aquí lo que he hecho es, pues un poco por representar lo que hemos hablado antes, como he visto que aquí podíamos tener un null, pues he mandado un null, ¿vale? Para provocar el error y nada, pues al final lo arreglo. Ahora ya paso los tests, ¿se puede refactorizar? Pues a mí personalmente no me gustan mucho las condiciones, así que las encapsulo, así que la voy a refactorizar. Me creo un método aparte que le llamo isEmpty y lo encapsulo, perfecto. Paso los tests, a por otro. Ahora voy al caso más complejo del primer requisito, que es sumar dos números. ¿Vale? Me da el error del test y ya pues me pongo a cambiar el método. Lo que hago es, como solo son dos números, ¿vale? Y esto sé que es chocante al principio, porque dices, coño, tío, pero es que esto va a dejarte de ir enseguida. Porque claro, tú dices, es que estás separando. O sea, lo que estamos haciendo aquí es, si detecto que el primer caso lo mantengo igual, si es vacío devuelvo un 0, pero antes de devolver el último return, que lo que hace es el parseIn, lo que hago es ver si tiene una coma. Si tiene una coma, pues voy a hacer el split. Y voy a separar en dos. Y sabiendo que solo son dos números, pues hago el 0 y el 1. ¿Sabéis qué pasa con esto? ¿Sabéis cuál es el punto? Quizás, porque ya os digo, yo recuerdo cuando empecé a ver el TDD que estas cosas me chocaban. El punto es que los programadores somos unos flipados, y es la verdad. Y entonces, si tenemos que hacer, esto ya lo hablé la otra vez, ¿no? Si tenemos que hacer un formulario, nos creamos un método que haga formularios solos y no sé qué. Entonces, si tú no tienes una metodología, puede ser que al final, en vez de hacer las cosas que necesitas hacer para ese desarrollo concreto, hagas cosas de más. Entonces, esto es lo que nos obliga y lo que nos mantiene con los pies en la tierra haciendo solo lo que se tiene que hacer, ¿vale? Por eso, evidentemente, para estas pruebas, pues queda un poco, lo ves y chocante, pero hay que intentar seguir esa metodología. Nada, pues eso, pasa el test, muy bien. ¿Se puede refactorizar? Bueno, pues podemos quitar el número mágico de la coma, sacar una constante y quizás pues encapsular un poco la suma, ¿no? Sacamos una constante vía límite y abajo pues me genero un método que sea el de sumar y que recibe dos strings. Pues vale. A lo mejor vosotros, o sea, a lo mejor se podría hacer mejor, pero bueno, he hecho un refactor y está. Pasa los tests. Segundo requisito, permitir una cantidad ilimitada de números. Ya no tenemos dos, ahora tenemos más. Bueno, pues vamos a cambiar para que se puedan aceptar más. Paso los números y tenemos que el resultado es un 4, porque solo está sumando los dos primeros. Vale, pues este es lo que teníamos antes. Y claro, como teníamos, separábamos en un array, pero definíamos exactamente la posición 0 y 1, pues eso lo tenemos que cambiar por un for. Cambio la firma del método, ahora que reciba un array, y hago un for. Vale, paso el test y paso a la batería. ¿Se puede refactorizar esto? Pues creo que sí. Podemos, en primer lugar, pues el retorno de integer parseIn ya no haría falta porque si splitamos y no hay coma, va a dejarme el mismo número. Y luego, pues ya que Java tiene la programación funcional y está súper chula, pues también la puedo meter, ¿no? Pues mira el código cómo se queda. Claro, esto también es otra parte que quería que vierais porque es mucho más sencillo refactorizar en cada iteración y dejar el código más limpio en cada iteración que cuando tengo un método ya muy grande. Si tengo un método muy muy grande, cuesta más refactorizar. Aquí es más sencillo, se ve a lo mejor más claro. Pues me he dejado, yo podría devolver, por ejemplo, en el return directamente podría devolver la parte del string, pero me he dejado un método encapsulado porque puedo pensar, bueno, a lo mejor hay gente que no entiende del tema de strings y así por lo menos le doy contexto, le doy semántica y le explico qué estoy haciendo, ¿vale? Para quien no sepa, bueno, pues al final el string lo que hace es, recibe un array, hace un map que lo pasa a int, mandando cómo funciona el argumento de la parseInt de integer, y luego hace un sum que al final es un reduce que empieza en 0, ¿vale?
es un acumulador, va sumando y ya está, un sumatorio. Paso test, perfecto. ¿Vale? Tercer requisito, que existe la línea como delimitador, ¿vale? O sea, vamos a poner una n, muy sencillo, este es súper rápido. Bueno, nos da el error, simplemente metemos el error en el regex y fuera. Paso los test, no hay nada que refactorizar y ya está. Y bueno, en realidad no voy a hacer más porque es que es lo que os comento. Yo en el TDD lo más importante, saber hacer bien los tests, o sea, tener las buenas prácticas, todo lo que hemos ido viendo, que la metodología en sí, o sea, la metodología en sí es muy sencilla. Lo importante es cumplirla, ¿vale? Y esto es importante porque yo, ya sea metodologías ágiles, ya sea esta metodología, la que sea, creo que hay mucha gente que te dice, no, yo lo hago a mi modo. Bueno, yo lo hago a mi modo. Habrá que debatir si el a mi modo es mejor o peor, no lo sé, pero lo que sí tengo clarísimo es que una metodología, si permite modificarse, se permite cuando tú eres una persona con mucho bagaje en esa metodología, cuando tienes muchísimos años de experiencia y cuando la conoces y la interiorizas de forma muy profunda. Porque si no sabes los beneficios que te aporta esa metodología, no puedes saber los beneficios que pierdes si la cambias. Y creer que sin tener ni idea de la metodología tú vas a hacerla mejor que la persona que la ha hecho es como poco prepotente. O sea, pero bueno, eso es mi opinión. Entonces yo creo que siempre hay que intentar respetar las metodologías, por lo menos hasta que de forma profunda las interiorices y las conozcas. Bueno, esto es un poco ya hablar de lo que hemos hablado, pero para que los conozcáis más que nada, las tres leyes de Robert C. Martin, ¿vale? Robert C. Martin uno también, una persona que aporta mucho al tema del desarrollo, es uno de los autores más conocidos y bueno, es el que ha hecho el libro de Clean Coder, Clean Architecture y todo eso. No escribirás código de producción si no tienes que escribir un test que falle, lo que hemos hablado antes. No escribirás más de un test unitario que sea suficiente para fallar y no compilar es fallar. Bueno, esto es lo que hemos hablado. Solo haz un test que falle y punto. No te hagas 5 tests que fallen. Y no escribirás más código del necesario para hacer el test. Lo que hemos dicho, hay que hacer el mínimo imprescindible para que el test pase y que no rompa los otros tests. Y los 13 pasos de Martin Fowler, que en realidad son pues, los 3 pasos que hemos visto en el Red, Clean, Refactor. Escribir un test para la siguiente funcionalidad que se desea agregar, implementar el código funcional hasta que pase el test y refactorizar tanto el código nuevo como el antiguo para que esté bien estructurado, ¿vale? Estos son los 3 pasos que hemos visto antes con los círculos. Vale, ventajas del TDD. Siempre tendremos test que respalden nuestro código, ¿vale? Y esto parece una obviedad, pero no lo es. ¿Por qué? Cuando no haces TDD, cuando haces test al uso, lo que pasa es que muchas veces, primero, podemos obviar casos de uso, ¿vale? Que no estamos cubriendo. Segundo, pasa muchísimas veces que hemos desarrollado un test y nos vienen prisas, nos mandan por otro lado otra funcionalidad y al final el test no lo hacemos, el test de esa funcionalidad que hemos hecho, ¿vale? Con esto, como va el test primero, nos vamos a obligar a realizar el test, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener todo nuestro código cubierto por test. Nos ayuda a tener diseños lo más simples posibles y a cumplir con los principios de diseño de software KISS y JACNI. Esto es un poco lo que hemos hablado. Para quien no estuvo en la charla de Clean Code, pues KISS, Keep It Simple, es pues, mantener las cosas lo más simple posibles, no complicarlas, y el JACNI es tú no lo vas a necesitar. Eso lo que quiere decir es que no hagas código que no sabes, que no vas a necesitar ahora y no sabes si lo vas a necesitar en 3 meses. No hagas código pensando que a lo mejor lo necesitas, ¿vale? Hay que intentar evitar esa mala praxis. Y nos aseguramos que se genera el problema antes de solucionarlo. Esto está también guay porque, por ejemplo, tú tienes un bug, ¿vale? Y muchas veces lo que hacemos es primero reproducir el bug. A mí me dicen que hay un problema, que yo cuando voy a hacer, vamos a volver con el registro de usuario, cuando voy a registrar al usuario me salta un problema. Pues yo me intento reproducir el bug a nivel funcional y luego lo intento arreglar. ¿Qué pasa? Si yo sé la casuística con la que se genera ese problema y me hago el test primero y ya reproduzco ese problema en el test, ya tengo una confianza, vamos, brutal, porque estoy viendo que el test está fallando de la misma manera que en producción y lo que hago después es arreglar ese test y veo que ese test que antes fallaba ahora funciona, ¿vale? Nos da más confianza a la hora de arreglar los bugs. Un gran número de casos de uso estará cubierto por test, pues incidir en lo que ya hemos dicho. Al tener un enfoque por caso de uso, evitaremos ser poco relevantes y nuestros test serán más robustos. Y esto es lo que os hablaba antes. ¿Habéis visto lo que hemos hecho en el ejemplo? En cada caso de uso probábamos lo que estábamos usando, lo que estábamos haciendo. Es decir, en el caso de uso de probar muchos números, probamos muchos números. No me ponía a probar y el salto de línea y la coma y ahora el nulo. No, y eso es que lo hacemos un montón. Cuando estamos haciendo
test al uso, lo hacemos un montón. O sea, quien haga test es que seguro que lo hace. Tenemos un código y estamos probando lo mismo en un montón de sitios. No tiene sentido. Yo pruebo mi caso de uso de las comas, ¿vale? Pruebo mi caso de uso de 2 números. Pruebo mi caso de uso de más de 2 números, ¿vale? Y ya está. No pruebo cosas que ya he probado antes. Metodología de trabajo, bueno, al final, pues lo que hemos hablado ya, nos aporta una metodología y una forma de trabajar. Y facilita que hagamos nuestro código más limpio, refactor en cada iteración, ¿vale? Como dentro de la metodología ya incluye los refactor, estamos refactorizando código y haciendo el código, pues, mucho más limpio. El código está orientado a requisitos, historias de usuario, ¿vale? Aquí sería súper, vamos, cuando tenéis que hacer TDD, lo ideal es que tengáis los requisitos funcionales bien definidos, porque así ya podéis ir tirando de ahí y queda mucho más cubierto al final el requisito funcional, historia de usuario. Vale, ¿y cómo empezar a hacer TDD? Bueno, podéis practicar realizando catas, ¿vale? Las catas, si no sabéis lo que es, pues viene del nombre del karate, ¿no? De las catas de karate, y al final son pues ejercicios que hay, podéis buscar en Google ejercicios que os ayudan, pues puedes buscar cata de clean code, cata de TDD, ¿vale? O sea, podéis buscar catas de diferentes cosas y son pues ejercicios que te hacen, que te ayudan a practicar. Pinboard Programming, con un amigo compañero, esto también está muy chulo. Esto es lo que se basa, de hecho hay empresas que en las pruebas técnicas para entrar, sé de casos que han hecho esto. Lo que se basa es, por ejemplo, pues yo me junto con un compañero o un amigo y vamos a hacer una cata. Y entonces lo que hago es, yo genero un test, ¿vale? Y mi compañero arregla el test. Una vez que lo ha arreglado, él genera otro test y yo arreglo el test. Una vez que lo ha arreglado, yo genero otro test y así, nos vamos pasando la pelota. Está chulo porque al final, claro, esto no es solo para practicar, esto se puede hacer también a nivel profesional en el trabajo. Es una especie de mezcla entre TDD y pair programming. Pero fijaros, vais a conseguir tener una cobertura en los tests y definir pero vamos, muy bien los casos de uso, porque sois dos personas intentando romper el programa, ¿vale? Se termina cuando ya se ve, los dos compañeros ninguno tiene ninguna idea de cómo poder hacer que falle, pues ya se termina o se da por finalizada el desarrollo, ¿vale? Esto es divertido para practicar porque al final pues estás con un compañero. Y vale, importante, cada cierto tiempo vuelve a echar un vistazo a las 12 propiedades de los test de Kenbeck, las 3 leyes de Ankelbop y Robert C. Martin, lo he puesto a propósito para que sepáis que es la misma persona, y los 3 pasos de Martin Fowler. ¿Qué quiero decir con esto? Lo de las 12 propiedades de Kenbeck es un poco, está muy bien echarle un vistazo, pero va más o menos sobre todo lo que hemos hablado. Tú ahora, o sea, por ejemplo, ahora vosotros habéis visto esta charla o leéis las 12 propiedades de Kenbeck y podéis interiorizar algunas cosas. Unos más, otros menos, pero vamos, por lo menos yo no soy muy listo y yo por lo menos no puedo interiorizar todo lo que veo el primer día. Entonces, tú le echas un vistazo y practicas. ¿Qué pasa? Que cuando ya lleves practicando un tiempo, ya habrás asimilado muchos conceptos. Y si vuelves a echar un vistazo a esa parte, vas a entender y interiorizar mucho mejor esas propiedades. Entonces, por eso digo que cuando haya pasado un tiempo practicando, vuelve a leerlo, porque siempre habrá algo que digas, ay, pues esto no lo estoy haciendo del todo así, y puedas mejorar un poco ese proceso. Y esto es súper también importante, si tu empresa realiza test, puedes hacer TDD, ¿vale? Esto es porque muchas veces la gente dice, no, es que a mí no me deja hacer TDD, digo, pero en tu empresa hacen test, sí, pues entonces, ¿por qué no dejas hacer TDD? A ti te pueden no dejar hacer test, ¿vale? Porque eso es un tiempo que hay que invertir, y tu empresa puede pensar, pues eso de que es un mal gasto de dinero, que ahí estáis vosotros de forma profesional para intentar hacerles cambiar de opinión. Pero puedo entender eso, que no podéis hacer TDD si no hacéis test, pero si hacéis test podéis hacer TDD. A tu empresa le importa que tengas test, no le importa cómo hagas esos test, ¿vale? Entonces tú puedes hacer TDD. Ahora, también ya, dentro del rigor de cada uno, yo si quiero hacer eso, imaginaos que en vuestra empresa no hacéis TDD y queréis hacerlo, intentar practicar un poco antes de poneros ya a hacerlo allí, pero bueno, que eso ya cada uno es libre de hacerlo como quiera. Y bueno, ¿preguntas? Si el desarrollo es experimental y los requisitos son emergentes, Al final, mejor que nadie para aplicar el TDD, porque al final si tienes requisitos emergentes que van saliendo sobre la marcha, es justo el ejemplo que hemos visto. Al final, sobre la marcha vas a hacerlo de forma iterativa, incluso es más sencillo, porque vas a ir teniéndolo de forma iterativa y tú vas a ir modificando eso. Evidentemente, claro, si cambias toda la casuística, pues vas a tener que modificar muchos test, eso está claro.
pero Puedes seguir siempre... aplicando. Sí, 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 claro, claro, claro. Lo ideal es entendido que los requisitos que estuvieran claros desde el principio te No, no, pueden ayudar a desarrollar los claro, test. claro. Sí, claro, o sea, el punto es, cuando digo requisitos claros, me refiero, imagínate, el caso que estamos viendo, ¿has visto que ponía primer requisito, segundo requisito? Tú puedes tener desarrollo incremental o funcionalidades emergentes que van llegando, pero la funcionalidad presente la tienes que tener bien definida, a eso me refería. Es decir, si tú tienes una funcionalidad a día de hoy, esa tiene que estar bien definida, porque muchas veces nos encontramos que por parte de producto no nos definen claramente los casos de uso, los criterios de aceptación. Es decir, nos dicen, vale, que un usuario se registre, pero no nos detallan, no nos dicen, pero cuando se registre le tiene que dar un mail y tiene que hacer no sé qué, tiene que hacer no sé cuánto. Todos esos casos de uso, todos esos criterios de aceptación, si están definidos sería lo ideal. No, no depende de nosotros, podemos intentar pues hablar con producto para que nos los definan mejor, si no nos los definen bien, pero hablaba de eso precisamente, o sea, de que no de que tengas que tener ya todo, porque es imposible, al final precisamente las metodologías ágiles, por ejemplo, se basan en eso, ¿no? En ir cambiando de forma constante y evolucionando. O sea, que no vas a tener nunca unos requisitos estáticos a lo largo plazo. ¿Alguna pregunta más? Vale, ¿sí? Sí, hola. Nada. A mí me gustaría preguntar si hay alguna diferencia o qué diferencia hay entre el testing a nivel de backend y a nivel de frontend, si, no sé, a la hora de afrontarlo, qué diferencia Al puede final haber. tú, claro, tú tienes un runner, vale, es una buena pregunta. En cada tipo de tecnología hay un runner distinto. Aquí tenemos JUnit, ¿vale? En Angular tenemos otro. Pero bueno, al final de tu pregunta, que no sé si va por este lado, en la parte de front es más complicado, o de hecho hay una cosa que se llama la pirámide invertida, que al final algunos autores defienden que casi todos los test tienen que ser de integración. Porque claro, eh, si tú tienes al final la tecnología está enfocada a- a algo visual, es complicado no tener test, porque al final lo que se tiende es que la parte del front no tenga una lógica tan compleja. Lo que más tiene siempre es una capa de presentación, ¿vale? Como es una capa de presentación de datos, no tiene mucho sentido hacer test unitarios, ¿sabes? Tiene más sentido quizás de integración, de voy a integrarme con diferentes componentes y voy a comprobar que se enseña por pantalla lo que quiero que se enseñe. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto que lo que hacemos es separar, estamos trabajando con Angular y tenemos un patrón que se llama Component Container, que lo que hacemos es definir toda la parte de la lógica en un container, ¿vale? Y toda la parte de presentación en un component. Entonces, al final en el container tenemos test unitarios que sí que prueban lógica y toda la parte del component tenemos pues toda la parte de la prueba de la interfaz gráfica. Pero sí, ahora mismo hay diferentes corrientes y vertientes que, que cada uno tiene un poco su visión. No sé si te he contestado la pregunta o... Eh, ¿Alguna punto más? Pues nada, espero que os haya gustado, que os llevéis algo nuevo de la charla y muchísimas gracias por venir.